debido a las bajas temperaturas que están haciendo ahora en invierno, les preparamos unos caldos a los chimpancés y a los gorilas y utilizamos normalmente de todo tipo de verduras variadas para que salgan calentitos al exterior. Ellos, aunque tienen las tematizaciones con calefacción, pues esto también les ayuda un poquito a entrar en calor y aparte que les gusta mucho. Pero utilizamos muchísima variedad: calabaza, cebolla, pimiento, pepino, calabacín, tomate, zanahoria, apio y puerro, que le dan mucho sabor, en fin, de todo tipo de verduras. Se hacen un caldo pues como nosotros lo haríamos en casa. Se lo llevan al cobijo y antes de salir a la instalación se les da con una jarra. Incluso los días de mucho frío también se les da durante todo el día. Se les llama, ellos se acercan a la puerta y se les vuelve a ofrecer. Siempre para el bienestar animal, es decir, si hace mucho frío, pues se les da 2 o 3 veces al día. Para que se lo tomen, entre un poco en calor y sobre todo pensando en madres que tienen bebés, como gorilas, chimpancés, etc. Tenemos recomendaciones para determinadas especies que según la temperatura que haga, sobre todo si son bajas, no deben de salir a los recintos exteriores por su salud y su bienestar. Entonces tenemos unos protocolos térmicos que nos van guiando, sobre todo ahora en épocas tan frías, lo que tenemos que hacer con ellos. Un ejemplo es que a menos de 10 grados y si el día se prevé nublado o lluvioso, pues hay algunas especies que no salen, las dejamos dentro, que están más calentitas. Si se prevé un día soleado donde la temperatura a lo largo del día pueda subir, les damos acceso a box. Eso quiere decir que ellos salen, pero eligen si quieren estar fuera o se meten dentro. Luego el otro rango es ya de 10 a 11 grados, también dependiendo si es nublado o soleado, podemos darles acceso o sacarlos, y si ya es un día de más de 11 grados y tal, salen prácticamente todos los animales. Las aguas tanto de hipopótamos como cocodrilos las tenemos calefactadas durante todo el periodo de frío. El agua durante la noche la calefactamos con una caldera a gas y durante el día tenemos unas placas solares en los techos de los cobijos para poder ahorrar energía y calentarlas a base de la luz solar. En cocodrilos específicamente, como ellos salen mucho fuera del agua, tenemos 3 puntos diferenciados de calor, 2 rías calefactadas que suelen estar sobre los 25 grados. Aparte de eso, dentro de la cueva de Quitum tenemos 3 acuarios y los acuarios también tienen unos calefactores industriales para mantener las temperaturas en los rangos que los peces necesitan en su hábitat natural.